Buenos días, querido público. En esta oportunidad les voy a explicar sobre mi trabajo de investigación sobre el comportamiento del ser humano en los tiempos de pandemia. Pero antes de eso, quiero hablarles sobre el argumento. ¿Qué es el argumento? El argumento es una expresión de razonamiento, ya sea oral o escrito, como parte lógico para demostrar la validez o la invalidez de una tesis o un argumento de posición, mediante un subvínculo de una serie de conclusiones. Dicho estos términos, un argumento es una forma de razonamiento que justifica la postura de algo a través de un conjunto de premisas, un conjunto de conclusiones lógicamente extraídas de ella. Argumentar, por ende, quiere decir dar argumento al otro, tal como se hacen los abogados en un juicio, durante un juicio para intentar convencer al jurado. Bien, eso quiere decir un argumento, tener la palabra y saber justificar cada uno de tus palabras con argumentos. Bien, eso quiere decir argumento. Vamos con mi tema, que es el comportamiento del ser humano en los tiempos de pandemia. El COVID-19 representa una gran crisis global masiva debido a un gran comportamiento de gran escala y se supone una carga psicológica importante para las personas que pueden utilizar el conocimiento de una crisis social y el comportamiento para ayudar a alinear el comportamiento del ser humano. Esto se requiere a que muchas personas han quedado nerviosas, han quedado tristes, han quedado preocupadas, han quedado frustradas por esto del COVID-19, tanto por pérdidas económicas, por pérdidas financieras, por pérdidas de familiares y muchas cosas más. Y esto fue las causas en las que muchas personas han tenido efectos en sus vidas. Bien, se dice que en diciembre del 2019 el COVID-19 llegó también en el Perú, pero surgió este virus en la que ha provocado una epidemia masiva. Este síndrome respiratorio, que es el COVID-19, en los humanos, esto se comenzó en el centro de China, que es Wuhan. En 3 meses el virus se había extendido a 118.000 casos y provocó 4.291 muertes en 114 países, lo que llevó a una organización mundial a declarar una pandemia global, una pandemia que ha llevado a una campaña masiva mundial de salud a publicar para enfrentar la propagación del virus, al aumentar el lavado de manos, reducir el contacto de la cara, usar las mascarillas, aumentar el lavado de manos, ya como lo dije, ¿no? Y también el distanciamiento público. Bueno, en el Perú, tras el anuncio del primer caso del COVID-19 confirmado por nuestro presidente de aquel entonces, Martín Vizcarra, anunció las medidas adoptadas para el gobierno para enfrentar el COVID-19, pero estas medidas, en mi punto de vista, fueron tomadas muy tarde. La llegada del coronavirus ha provocado muchas muertes, así como en los otros países. Los hospitales empezaron a colapsar, las personas empezaron a desesperarse. Y en mi tesis siempre voy a defender este punto, que nuestro presidente ha tomado muy tarde las medidas de prevención, muy tarde ha cerrado los aeropuertos, las fronteras y también las autoridades, porque sí, se pudo haber evitado menos muerte y por otro punto no
puso en cuarentena de inmediato a los contagiados para compartir esta duda que yo tengo. Esta duda, no, digamos que esa duda no, digamos que esta preocupación que yo tengo es porque nuestro presidente debió haber tomado las cosas muy en serias desde la noticia que se dio desde la aparición de esta enfermedad, que es el COVID-19, porque fue la causa principal en las que muchas personas se empezaron a desesperar. Entonces empezaron a comprar alimentos, empezaron a comprar en gran cantidad de comidas. Los mercados fueron escaseando, los productores dejaron de producir y así provocaron una decadencia de alimentos. No gran decadencia global, o sea, una gran decadencia masiva, sino una decadencia, pero sí, una gran decadencia de alimentos. En mi argumento siempre voy a decir esto. La emergencia por el COVID-19 y la respuesta de la autoridades han tenido repercusiones económicas y sociales. Ante esta situación, muchas personas experimentaron temor, ansiedad, angustia y depresión. Muchos de estos síntomas que se relacionan con los temores, infecciones, de temor, ¿no?